Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Bendiciones. Me, me gustaría hablar, bueno, entregaros un mensaje, una predicación hoy sobre... eh, es algo que, bueno, que creo que lo he comentado en algunas ocasiones. Es referente a lo que, algo que, una anécdota que me sucedió, ¿no? Eh, bueno, yo estaba en un museo. Entré en un museo. La verdad que entré porque estaba lloviendo. Estaba deambulando por las calles en una ciudad extraña para mí y empezó a llover y entré en el museo. Sí que me gusta ver los museos y entro a muchos museos, pero los que me gustan son los museos de coches deportivos o Fórmula 1, las motos de velocidad, ¿no? El motor me encanta. Y, pero este era distinto, ¿no? Entro un museo normal, digamos que normal, de cuadros, de esculturas y cosas de esas. Bueno, pues entro en un museo. Sabéis que cuando entráis os dan un cartelito, una cartulina, un librito con el número, con la descripción de todo lo que... Vale, pues tú ves número 20, va, número 20. Eh, cuadro pintado en el año tal, óleo sobre el lienzo de fulano de tal en el siglo XVIII, motivo religioso de no sé qué, no sé cuántas, esto y lo otro. Vale, vale. Estoy dando vueltas y me fijé en uno, me llamó la atención uno que estaba así como en un rinconcito. Empiezo a mirar, no veo número, no veo nada, y yo empiezo a mirar el cuadro, no podía perder la vista del cuadro. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Que esto? Aquí falta algo, no sé por qué me llama la atención el cuadro. Siento que me tocan en el hombro, claro, me quedé. Era el director del museo y dice, a usted también le pasa, ¿verdad? Digo, pues si se refiere a que estoy asombrado, sí, porque la verdad es que no entiendo. Dice, no se preocupe, porque a mí también me pasó la primera vez que le vi. Digo, es que no encuentro el... Dice, no, es que no lo íbamos a sacar porque no pertenecía a esta colección. Pero en último momento, pues hemos decidido ponerle y ya era tarde para meterle en el catálogo. Ya estaban hechos los catálogos y no se podía poner los libritos y tal. El cuadro era más alto que ancho. Se veía un hombre con una túnica, pelo largo, estaba pintado de espaldas, ¿no? Y estaba en la actitud de como llamando a una puerta. Se veía toda la puerta, ¿no? Delante de la puerta, de espaldas, al que estábamos mirando, y como llamando a la puerta. La puerta era una puerta de madera recia, dura, fuerte. Daba la sensación de fortaleza, tachonada con esos... ¿Habéis visto esas puertas de los castillos, de los antiguos castillos, de los alcázares, que están tachonadas con forjas de hierro fundido para dar más solidez y más consistencia a la puerta? Pues así era una puerta recia en la que no se podía entrar, ni a una cañonazos. Ese hombre estaba llamando. Y yo, claro, no, pues, es que no lo veo, dice. Y me dice el hombre, ¿qué? ¿Pero qué es lo que le nota? Digo, no sé, digo, es algo raro, no me ha llamado la atención. Y claro, pues estuvimos hablando, me dijo que él también era cristiano y era católico, pero era cristiano, pero bueno. Y estuvimos ahí hablando y tal. Yo le dije, digo, no, yo soy pastor. Y me dice, fíjese usted en la puerta. Claro, yo empiezo a mirar la puerta, ahí estaba. El hombre estaba llamando, la puerta no tenía pomo. La puerta solo se abría desde dentro. Desde fuera no había cerradura, no había pomo, no había nada. Solamente para cerrar la puerta de fuera. Si no tenías llave no puedes entrar. Solo se abría desde dentro esa puerta.
sea, de fuera nada. Entonces, dice, acérquese y... Entonces me acerqué, me agaché y vi abajo Apocalipsis 3:20. Era un cuadro de Holman Hunt, un escritor barroco del siglo XIX, que era un pintor religioso y era muy nítida la pintura de este, creo que era, creo que era alemán, Holman Hunt. Y la verdad que no entiendo mucho de pintura, ¿eh? No me creáis que soy un erudito en, en arte o no, que va. Pero por lo que estudié, por lo que leí, luego a raíz de todo esto, pues fue lo que os estoy comentando, lo que creo que ya os he comentado en otras ocasiones. Entonces, claro, lo que Apocalipsis 3:20, claro, esa puerta solo se abría desde dentro, que estaba afuera, estaba llamando. Entonces, dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, si oye mi voz y abre la puerta, o sea, no es solamente la llamada con la que estaba, porque lo dice, yo estoy en la puerta llamando. Si alguno oye mi voz, o sea, no solamente llama, sino que está diciendo, soy Jesús. Llama y te está diciendo que es Jesús. Si yo estoy en la puerta, llamo, y si alguno oye mi voz, eso quiere decir que te está hablando. Y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, eres tú quien tienes que abrir la puerta. Él está llamando y él te está gritando, te está llamando. Rafa, a voces, pero yo tengo que abrir la puerta. Y esa puerta es mi corazón. Para que Jesús entre en mi corazón. Me llene con su espíritu. Ahí quédate ahí, Señor. Ahora cierra la puerta y no sales. Entonces, casi todo el mundo conoce este versículo, ¿verdad? Pero lo conoce, yo diría que es por lo que os quiero decir hoy, lo conoce fuera de contexto. Se ha llegado a hablar tanto de esto y de otros versículos así, que los sacan tan fuera de contexto que los difuminan totalmente. Apocalipsis 3, del 14 al 22, es uno de los mensajes de las 7 iglesias del Apocalipsis, que nos habla Apocalipsis. Juan, concretamente el apóstol Juan, yo estoy a la puerta. Lamentablemente Jesús está de pie afuera. Llueve, truena, granice, nieve, hago un sol abrasador, él está de pie fuera, llamando para poder entrar. Y venga a llamar, y venga a llamar, y venga a llamar. ¿Cuándo le vamos a abrir de verdad el corazón? ¿Cuándo le vamos a abrir la puerta? Apocalipsis 3:20 es un mensaje que la gente lo utiliza para compartir de Jesús a personas que no conocen a Jesús. Vosotros ya conocéis, muchos de vosotros ya conocéis a Jesús. Precisamente por eso, por lo que quiero hablar globalmente también a los que no conozcan, evidentemente también es un muy buen momento para conocer a Jesús ahora, pero con el privilegio añadido de que vamos a conocerle de otra forma muy diferente a la que estamos acostumbrados, ¿no? Verdaderamente esto era un mensaje para cristianos. Yo quiero globalizar y quiero para todo el mundo, no solamente para cristianos, es para todo el mundo, porque el mensaje era para cristianos, el mensaje de Jesús era para cristianos, pero cristianos que lamentablemente en su día a día dejan a Jesús a la puerta. Fuera. Tú te metes en tu cuarto y no precisamente para orar, o tú te vas y fuera. Cristianos que no permiten que Jesús comparta con ellos en algunos aspectos de sus vidas.
en áreas como es, por ejemplo, el área sexual, el área laboral, el área financiera, el área familiar, el área de servicio, el área del ministerio, etcétera, ¿no? Diferentes áreas. Áreas que son difíciles quizá de entregar a Dios. Son las que queremos controlar nosotros a nuestra forma, a nuestro libre albedrío. Es allí cuando dejamos por fuera a Jesús. Pero el amor de Jesús es tan grande, tan inmenso, que está por encima de nuestra indiferencia, de nuestro desprecio. Es tan grande que no tiene en cuenta todas las veces que lo hemos dejado fuera en aquellas áreas, hasta en algunas metas o sueños, dejamos fuera cuando vemos que estamos alcanzándolo, pum, nos olvidamos y le cerramos la puerta y no le abrimos. Cuando nos dice entraré y cenaré con él y él conmigo, debemos entender el significado de cenar. Tú no cenas con cualquiera, ¿verdad que no? Tú no vas por la calle, oye, amigo, vente conmigo que te invito a cenar. Bueno, a un restaurante me refiero, o a tu casa. Hay veces que, bueno, vas de evangelismo y ves a alguien que has conocido de antes que ahora está alcoholizado o drogado. Vente a casa que te voy a dar un baño, te voy a dar ropas, te voy a dar comida. Venga. Y mañana vamos a ir a hablar con un amigo mío que te dé un trabajo si quieres. Pero normalmente tú no cenas con cualquiera que veas por ahí, no te metes, y mucho menos como está ahí la cosa, ¿no? Entonces, tú cenas con tu familia, con tus amigos, con tus hermanos, en el local, en la iglesia, en la congregación, con cualquiera de ellos, vale. Con tus seres queridos, alguien cercano, alguien con el que quieres compartir un momento, un tiempo. Muchas veces al salir a cenar, si sales fuera, por ejemplo, es para conversar, para conocer más a una persona. Normalmente, y precisamente esa es y será la intención de Jesús. Y esa era la intención de Jesús en el Nuevo Testamento cuando está llamando. Se mencionan muchas cenas en el Nuevo Testamento y Jesús en cada una de ellas tenía un propósito de redención, de sanidad, de justificación, de salvación en todas y cada una. Por ejemplo, la cena con los publicanos, con los pecadores, Mateo 23, capítulo 2, versos 13 al 17, cuando el llamamiento de Leví lo podéis leer vosotros para no extendernos tanto. Mateo 2, 13 al 17. Apuntarlo y luego lo leéis. Fue cuando el llamamiento a Mateo, a Leví, ¿no? Que era un publicano, estaba sentado en el banco de los tributos. Ya hemos hablado sobre eso. ¿Qué estaría pensando Mateo? Pues no se querría ni él mismo. Había dejado su familia porque su familia era judío. Y los judíos odiaban a los publicanos, eran traidores y ladrones. O sea, y Mateo estaría... Pasa por allí Jesús, le dice, sígueme. Dejó allí el banco, los tributos, todo lo dejó ahí. Pum, detrás de Jesús. Claro, Leví cogió y le invitó a cenar a Jesús. Tú sigues a cualquiera que pase por tu lado, que te diga, sígueme. Sí. Pero vente a cenar a mi casa. ¿Lo harías? ¿Así? Yo creo que no. Así. Sea como sea, Mateo
Leví, por aquellos entonces, el nombre que tenía era, pero judío, porque Leví era el tercer hijo de Jacob, con Lea. Tuvo a Rubén, Simeón, Leví y Judá, los 4 primeros hijos de Lea, antes de dejar de tener hijos. Y es más, la tribu de los levitas es la tribu que solamente tenía el privilegio de estar en la presencia de Dios, de llevar la presencia, el arca, todo de Dios. O sea, que los levitas eran... Y este hombre se llamaba Leví. ¡Wow! Los padres eran judíos, pero religiosos, porque de otra forma le hubieran puesto Pepe o yo qué sé, ¿no? Pero le invita a cenar, Jesús acepta. Imaginaos la cuadrilla de ladrones que había allí, porque Leví, Mateo, en aquellos entonces los amigos que tenía, os podéis imaginar quiénes eran. Ladrones, publicanos, igual que él, ¿no? Delincuentes igual que él. Ahí no habría algún político que otro, pero ahí no habría nadie medianamente decente. Entonces, Jesús acepta. A cenar con publicanos y con pecadores. Fue cuando dijo Jesús, que le preguntaron y tal, y estaban siempre tratando de todo, de los escribas y los fariseos, ¿no? Que le decían a los discípulos, ¿pero qué es esto? Que vuestro maestro come y bebe con publicanos y pecadores. Y cuando Jesús lo oyó les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, como vosotros consideráis justos, legales, legalistas, religiosos. Allá vosotros. ¿Creéis que no tenéis pecado? Pues allá vosotros. No, yo es que soy justo, yo es que no. Nada, pues ahí quédate ahí. Pero no me critiques de que yo estoy salvando a gente. No cenando con gente, estoy salvando a esta gente. Pero bueno, eso Jesús no se lo iba a decir, evidentemente. Ahora sí, ahora yo se lo digo a la gente. No está cenando con nosotros, nos está salvando. Por eso abre tu corazón para que seas salvo, seas sano. Otra cena fue con Pedro, en la última cena, la que era la cena de Pascua, que Jesús la convirtió en la cena del Señor. La última cena convirtió lo que era la cena de Pascua, una tradición del pueblo de Israel, la cena de Pascua en la cena del Señor, una tradición para todos. Es más, que hasta nos dio un mandamiento para que celebrásemos la Santa Cena. Haced esto en memoria de mí. Cada vez que la tomaréis, recordad mi muerte y resurrección que fue por vosotros, para salvaros, para sanaros. Pedro en la última cena ve que el discípulo amado está al lado de Jesús, Juan, recostar la cabeza sobre el pecho de Jesús. ¿Sabéis? Que los hebreos no se sentaban como nosotros, sentar a la mesa aquí a comer, se recostaban, o sea, tenían una serie de cojines y se recostaban así tumbados, uno, otro y otro, y así se ponían a ponerse en la mesa, una tabla bajita, y estaban todas las viandas donde iban cogiendo. No, entonces
entonces estaban recostados, entonces Juan era el que tenía la cabeza sobre el pecho de Jesús. Jesús la tendría a lo mejor sobre Judas o sobre, no sabemos. Yo no sé el- cómo estaban puestos los apóstoles en la última cena, en la cena del Señor. Pero Jesús está diciendo que uno de ellos le va a entregar. Juan nos relata en su Evangelio, en el capítulo 13, esto, y nos arroja un dato interesante. Dice Juan 13, 21 al 25, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Fijaos, todos, hasta en las películas y en todos los sitios, vemos a Judas con cara de malote, con cara de, ¿no?, de traidor. No, Judas era uno igual que los otros porque ninguno, en 3 años y pico que habían estado juntos, ni sabían, ni la más remota idea tenían de quién pudiera traicionar a Jesús. O sea que era igual que los demás. Y uno de sus discípulos, al cual, versículo 23, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. 24. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Con lo que podemos concluir que Pedro no estaba al lado de Jesús. ¿Por qué? Yo siempre he visto a Pedro, además era uno de los íntimos, Pedro, Jacobo y Juan, siempre en los momentos íntimos con Jesús, siempre era a los que se llevaba. Y Pedro siempre era el primero en salir en todos los sitios. ¿Por qué no estaba Pedro, que era el que tenía que estar ahí recostado sobre, sobre Jesús? ¿Por qué no estaba ahí al lado de Pedro, sino que estaba enfrente? Y haciéndole señas a Juan, diciéndole, pregúntale quién es. El Señor, ¿quién es? ¿Por qué no estaba Pedro al lado de Jesús? La palabra en Juan capítulo 13 nos muestra la condición del corazón de Pedro con Jesús, que aunque era un discípulo amado, no tenía la suficiente confianza para ir y sentarse al lado de Jesús, ni la confianza para preguntarle quién lo iba a traicionar. No lo creéis, ¿verdad? Yo tampoco me lo podía creer. Pero así es. Pedro, el de las enramadas, en el monte de la transfiguración. Pedro, el que le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese le daba vergüenza. Pedro Pedro, yo creo que se sentía en esa distancia con Cristo, quizás la necesidad de sentirse aprobado por Jesús. Estaba en una situación que decía, yo no te voy a fallar, Señor, aunque todos te dejen, yo no lo voy a hacer. Pero en un momento de presión vemos que niega a Jesús. Si continúas leyendo la historia, te vas a dar cuenta de que Pedro se sentía decepcionado de sí mismo, arrepentido, de su incapacidad de hacer la voluntad de Dios. Y como consecuencia de ello, Pedro permitió que la decepción, la vergüenza, hicieran que él mismo se alejara de Jesús. Eso era un anticipo, una profecía sin palabras de lo que Pedro iba a hacer esa noche. En Juan 21 la palabra describe que Jesús resucita y eso es lo que celebramos nosotros, yo por lo menos todos los días. El versículo 1 dice que Jesús resucitado va a buscar a Pedro. Anda. Al que te niega, vas primero a buscarle. Jesús, Señor,
Ve a por Juan, que Juan no te ha fallado. Santiago, tu hermano, tu hermanastro. No, se fue por Pedro. Cuando Jesús muere y Pedro siente que le ha fallado a Jesús, en vez de continuar caminando en la palabra que Jesús le dio, se olvidó de ella y volvió a su vida anterior, a pescar. Cuando vio que mataban a Jesús, que le crucificaban, tal era su arrepentimiento que no le entró en la mente que Jesús le dijo: voy a entregar mi vida, es necesario que el Hijo del Hombre entregue su vida, sea crucificado, sea traicionado, quebrantado, apaleado, azotado por los propios sacerdotes. Pero Pedro no se dio cuenta de ello, y cuando vio que le había negado, tal fue el cerrar los ojos a la verdad, que ni siquiera se dio cuenta de que Jesús dijo que iba a resucitar. Pedro ni se dio cuenta, se olvidó de esa palabra de Jesús y se fue a pescar, se fue a vivir su vida anterior. Muchas veces nos encontramos en la misma situación que Pedro. Estamos faltos de amor, con poca confianza delante de Jesús, distantes de Jesús, con mucha necesidad, quizá de ser aprobados por Jesús. Nos sentimos decepcionados porque le hemos fallado tantas veces, una y otra y otra y otra vez. Hemos pecado una y otra vez y decimos: Señor, te sigo fallando, esto no es para mí porque te fallo mucho. Mejor me voy y regreso a mi vida anterior, porque no soy digno, no soy merecedor de tu gracia. ¿Os ha pasado? Algunos sí, otros no. A mí sí. Más de una vez. Y cada vez amo más al Señor. Si alguna vez te has preguntado cuánto Dios te ama, la palabra describe que el mismo amor que el Padre siente por el Hijo es el mismo amor que tiene por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Así como Jesús no estaba dispuesto a dejar a que Pedro regresara a su vida anterior y fue en busca de él, al primero que se presentó, y se le presentó en la orilla del mar. ¿Os acordáis? Pedro, ¿me amas? ¿Os acordáis? Bueno, primeramente hizo lo del pelo, de echa boga mar adentro y tal, echa la red ahora, después de oír su palabra. Ahí ya la red no se rompió como la otra vez. La otra vez Cristo todavía no había padecido. Ahora ya había resucitado, la red ya estaba fuerte. La red ya no se rompió y encerraron gran cantidad de peces, más que la otra vez. Se presentó a la orilla del mar donde estaba Pedro, llamando a la puerta, como el cuadro de Holman Hunt. Y así es como sucede con nosotros, y está sucediendo con nosotros. Jesús está llamando, te está llamando ahora mismo. Jesús no está dispuesto a que regresemos a nuestra vida anterior. Su amor por nosotros es totalmente incondicional. Jesús te dice hoy: venga, ven, vamos a cenar juntos. Invítame a cenar. Conóceme un poquito mejor. Ábreme la puerta y conóceme. Jesús, de par en par, entra, te invito a cenar. ¿Cuánto estarías dispuesto
pagar por una cena con el Señor Jesús. Pues Él lo está esperando. Yo daría, bueno, material a Él no le hace falta nada, pero con gusto me quedaba desnudo completamente por invitar al Señor al mejor restaurante que hubiera. Mi corazón es donde Él quiere estar. Desnudo por completo el corazón, sin ocultarle nada. Entra en mi corazón, Señor, pero en este cuartito de aquí, eso déjamelo, déjame, porque ese cuartito, ay, tengo cositas que son mías solo y ahí no. Entra en todo lo que quieras, pero este cuartito déjale. No. Desnudo total el corazón. Entra donde quieras. Esculpe lo que quieras. Cierra lo que no valga. Rompe, corta, haz lo que haga falta y dame un corazón conforme al tuyo. Examina mi corazón, Señor, y ve si hay en mi camino de perversidad. Dirígeme, corrígeme. Azótame si llega el caso, porque tú azotas al que tomas por hijo. Porque acepto tu corrección, Señor. Es más, la pido, te lo pido, lo deseo. Ese día salí del museo con una mezcla agridulce. Creo que no se asemejaría a la de Pedro, porque yo no iba a volver a mi vida anterior, pero sí con la cosa de que le había fallado en algo a Jesús. Era el no haberle visto llamando a mi corazón, el no haberme dado cuenta lo que significa. Sí, yo te abro, Jesús, pero hay que invitarle a cenar. ¿Qué nos dice? Volvamos a leer 3:20. He aquí, Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta. Nieve, llueva, haga frío, calor. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La invitación tienes que hacerla tú. Dice, cenaré con él. Si tú le invitas y él conmigo. Luego ya él te invita. La invitación tienes que hacerla tú. Tienes que abrir la puerta, escuchar su voz, abrir la puerta e invitarle a entrar y a cenar. Pero es que luego te va a invitar él. Y cuando él te invite, jo, si aquí se sienten las invitaciones de la manera, de la bendición que muchos las sentimos, ¿cómo será cuando estemos ahí con él? No lo quiero ni pensar. Entonces, solamente quería dejaros este mensaje, que no lo cogierais como otros y que difuminásemos tanto el Evangelio, ¿no? Por un versículo de Apocalipsis 3:20, que tal, que no, que Jesús está aquí, no. Invita, porque le está llamando y a la puerta y a ti. Está llamándote por todos los lados. A voz en grito, con sus puños pegando en la puerta,
Así que oye su voz, abre la puerta, invítale a entrar, invítale a cenar. No vas a invitar a cualquiera a cenar, ¿verdad que no? Pues yo me acuerdo de una palabra que dijo Jesús. Que dice, pero, maestro, cuando te vimos desnudo y te abrigamos con frío, o te vimos en la cárcel, fuimos a visitarte enfermo y tal. ¿Cuándo hemos hecho todo eso? No nos acordamos. Que por cuanto lo hicisteis con uno de estos mis pequeñitos, lo hicisteis conmigo. Yo he invitado a gente a mi casa que no conocía. Porque si invitas a alguien que conoces, ese te va a volver a invitar a su casa. Pero si tú vas por ahí por la calle, o vas evangelizando con otros hermanos, ves a alguien que está fatal, tráetele a casa y lo invitas. Yo me he llevado muchas broncas por eso, pero estás loco, te pueden hacer algo. A mí no. ¿Qué me van a hacer? ¿Robarme? ¿Matarme? ¿Qué se van a llevar si no tengo nada? Si el cuerpo este se va a quedar aquí, si me matan me hacen un favor. Antes me voy con Cristo. Además, que el Señor no me dejaría llevarme a casa a alguien que no tuviera el corazón preparado para estar con Él. Otras veces, pues he visto a muchos que estaban mal y lo que he hecho ha sido montarlos en el coche y llevarlos al hospital. Como el buen samaritano, por ejemplo, ¿no? O llevarles ropa, o llevarles comida, o llevarles... Y decirles que estoy a su disposición, darles mi dirección, mi teléfono, que pasaré por allí mañana, pasado. Si está, pues le daré todos los días de comer o a todo lo que pueda. Estoy invitando a cenar a mi casa y lo he hecho a gente que no conocía. Que no conocía. Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos. Luego me dio el Señor ese versículo. Yo no lo sabía cuando lo hice. Porque si no, si lo hubiera sabido, hubiera empezado hace mucho antes. Para agradar a mi Señor y glorificarle. Pero es que no lo sabía, pero yo lo sentía. Yo siempre he tenido mucha carga por el necesitado, el drogadicto, la prostituta, el alcohólico, el delincuente, el ladrón. Mucha carga por gente necesitada y perdida. Y he llevado a más de 4 a mi casa, que ni conocía. Que sí que me podían haber hecho algo, pero no me importaba. Yo sentía de hacerlo, lo hice. Luego con el tiempo empezó a entrar en mí, por cuanto lo hicisteis a uno de mis pequeñitos. Por eso, y yo preguntando, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? Cuando sentía que fallaba, cuando sentía que debía dejar el ministerio porque no valía, porque estaba pecando. Había pecado, te había fallado y no valgo para el ministerio.
Señor, fallo mucho, sigo, sigo pecando, si no es aquí es allí, pero si es que vas a pecar, si es que vas a pecar, si no eso no lo haces en otro, pero llegará un día en que vas a dejar de pecar. A mí lo que me importa es que estés arrepentido de todo eso. Me has demostrado que tienes un corazón para... Entonces, esa mirada de amor que Dios le dio a Pedro fue la que yo sentí. Pero yo no hice lo que Pedro y no me considero más que Pedro, ¿eh? No le llego ni a la suela de los zapatos. Yo seguí en la obra. Quizá, si hubiera estado allí, quizás sí que, seguramente hubiera sido de los que habían salido corriendo, seguro. Pedro fue el único que tuvo las agallas de presentarse allí a ver dónde estaban y salió de allí corriendo, pero porque le había fallado. No porque tuviese miedo de que le reconocieran, no, no, porque había fallado a Jesús. Y dijo, no valgo. Todo lo que ha hecho por mí el Señor estos años y yo le fallo, yo no valgo para esto. Cogí su fe. Y cuando le preguntó Jesús, claro que le dijo, claro que te amo, Señor. Tú lo sabes que te amo, pero soy un cobarde. A esos son los que yo quiero. Venga, a trabajar, pastorea mis ovejas. Ese es el llamado que Dios te está haciendo a ti hoy. Y esa es la invitación que tú tienes que hacerle para que escuches su llamado, porque Él te está llamando ya. Está tocando tu puerta y te está llamando. Atiende al llamado, invítale a cenar a Jesús y Él te va a decir lo que tienes que hacer. Vas a salir a pastorear, a predicar, a hacer lo que Él te diga. Y vas a ir con la bendición de Dios. No va a hacer falta de que busques aquí o busques allá o hagas esto o hagas lo otro. Todo ponlo en manos de Dios y Él hará, Él va a ir haciendo. Él va a estar siempre a tu lado hasta el fin, porque Él lo ha prometido. Y si crees en Él con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas, le amas, créelo, porque todo lo que Dios dice es verdad. Dios es fiel y Dios cumple sus promesas y Jesús es Dios. Que Él te bendiga.